Saludos, estimados compañeros y profesora Enaidi Cordero. Mi nombre es Juan Sánchez y a continuación le presento el video de exposición virtual correspondiente a la actividad 2 del módulo 2 de su proyecto Derecho Civil 4, titulado Régimen legal de los efectos del matrimonio, perturbación del vínculo matrimonial y la situación de las uniones de hecho estables. Comenzamos con el primer punto, que se refiere al régimen legal de los efectos del matrimonio, el cual es como una introducción o un título general del tema. Y decimos que el efecto más importante viene dado por la determinación del régimen patrimonial o económico que regirá el vínculo matrimonial. Este se traduce en el conjunto de reglas que regirán las relaciones pecuniarias de los cónyuges con ocasión del matrimonio. Los efectos de naturaleza patrimonial del matrimonio son los atinentes al régimen al cual queden sometidos los contrayentes en lo que respecta a la propiedad y administración de sus bienes. Es decir, si los cónyuges deciden por registrar capitulaciones matrimoniales o regirse por el régimen legal supletorio. También debe distinguirse si las partes, en atención al principio de la autonomía de la voluntad, han celebrado capitulaciones matrimoniales o contrariamente no han celebrado tales convenciones, como ya lo expliqué anteriormente. En el primer caso de que se hayan celebrado dichas capitulaciones, las mismas regirán en principio la totalidad o parte del régimen pecuniario entre los cónyuges. Por el contrario, si los esposos no han pactado las citadas capitulaciones, caen necesariamente en el régimen legal supletorio de la comunidad de gananciales, regulado en los artículos 148 y siguientes del Código Civil. Como segundo punto del tema, en cuanto a las capitulaciones matrimoniales, tenemos que las capitulaciones matrimoniales constituyen un contrato bilateral, es decir, entre dos personas, y en este caso debe ser entre un hombre y una mujer. Es solemne porque requiere de ciertos requisitos. Es inmutable, es personalísimo, es previo y accesorio al matrimonio. Es previo porque las capitulaciones matrimoniales deben registrarse antes de celebrarse el matrimonio y es accesorio al matrimonio porque en el momento de las capitulaciones matrimoniales deben constar en acta junto con el acta de matrimonio como tal, en el momento de celebrarse dicho acto. En virtud del cual los futuros cónyuges se sustraen al régimen legal patrimonial supletorio que regirá el matrimonio, representando así una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad dentro de dicha materia. ¿Qué quiere decir esto? Que los cónyuges tienen en cuanto en cuanto al régimen del matrimonio, tienen esa facultad o esa autonomía o esa libre disposición de escoger entre registrar capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio o de regirse al régimen legal supletorio. Es decir, si no acatan, si no llegan a un acuerdo, a ese acuerdo o a esa convención o a ese contrato de capitulación matrimonial, eso quiere decir que se acatan al régimen legal supletorio. Entonces continuamos que las capitulaciones matrimoniales se traduce en una forma de modificar el régimen patrimonial que prevé la ley con relación al matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales lo que hacen es como evitar o limitar ese régimen legal supletorio al que quedan sometidos en caso de no pactar las capitulaciones matrimoniales. De allí se alude al principio de solemnidad establecido en el artículo 143 del Código Civil, y esta solemnidad significa
que dichas capitulaciones matrimoniales deben estar registradas ante el registro de la localidad o del lugar donde se vaya a efectuar el matrimonio. Únicamente tiene que ser el registro de esa localidad donde se vaya a registrar matrimonio. También el artículo 144 del Código Civil, en cuanto a la inmodificabilidad posterior de las capitulaciones matrimoniales, quiere decir que las capitulaciones matrimoniales no pueden ser modificadas sin el consentimiento del otro cónyuge y deben ser presentadas antes, o deben ser registradas, mejor dicho, antes de celebrarse el matrimonio. Pasamos al siguiente punto en cuanto al régimen legal supletorio o sistema legal supletorio propiamente dicho, y decimos que la comunidad conyugal constituye el régimen legal supletorio patrimonial al que los cónyuges se atienen de no haber pactado capitulaciones matrimoniales, como ya lo dije anteriormente. Al efecto prevé el artículo 148 del Código Civil, entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario. Cuando hablamos de convención aquí estamos hablando de las capitulaciones matrimoniales, son comunes de por mitad las ganancias o beneficios que se obtengan durante la vigencia del matrimonio. Y aquí es donde entra el régimen legal supletorio. Si no se pactan las capitulaciones matrimoniales, automáticamente se van a regir por el régimen legal supletorio. Se deriva así que por efecto del régimen supletorio de la comunidad conyugal o comunidad de gananciales son bienes comunes los que así dispongan la ley durante el matrimonio. Si los esposos no fueron capaces de celebrar libremente capitulaciones matrimoniales antes de la celebración del matrimonio, los bienes propios de los mismos y los bienes que se obtengan durante el matrimonio se regirán en lo sucesivo por el régimen de la comunidad legal, tal como lo expliqué con anterioridad. Continuamos con la siguiente lámina. En cuanto a las causas de perturbación del vínculo matrimonial, tenemos la declaración de nulidad, la cual borra un vínculo conyugal que solo existía en apariencia y que legalmente nunca tuvo su razón de ser. También tenemos la separación de cuerpos entre los esposos, y la cual esta no afecta en absoluto ni la validez ni la vigencia del vínculo matrimonial que subsiste o que continúa a pesar de ella. En otras palabras, esta separación de cuerpos únicamente determina la suspensión del deber de cohabitación que tienen los esposos y adicionalmente afecta a la normalidad de la vida conyugal, obviamente. La tercera de las causas de perturbación del vínculo matrimonial tenemos la disolución del matrimonio, y esta significa la total extinción para el futuro del vínculo conyugal que fue válidamente formado y no afecta en modo alguno el pasado. Es decir, es la extinción de un vínculo con efecto solo hacia el futuro, y sus causas son únicamente de dos maneras, que sea por la muerte de alguno de los esposos o cónyuges o mediante el divorcio. De esa manera es que se da la disolución del matrimonio. También tenemos la situación de las uniones de hecho estables, o lo que también llamamos el concubinato, y esta se trata de una situación fáctica o de hecho que por su asimilación o su semejanza sustancial a la institución del matrimonio es objeto de protección jurídica por el Estado. Y en tal sentido, el artículo 77 de la Constitución dispone que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. El establecimiento de esta unión concubinaria debe presentar requisitos según lo establecido en el artículo 767, los cuales son que debe ser entre un solo hombre y una sola mujer, debe tener estabilidad o consistencia, debe haber un tratamiento recíproco de marido y mujer, que ninguno de los dos concubinos esté casado y que se trate de una unión espontánea y libre. En tal sentido, el concubinato
que puede ser declarado como tal, será el que reúna estos requisitos del 767 del Código Civil. También podemos agregar que el concubinato responde a la misma idea que el matrimonio porque atiende a la circunstancia de una pareja, es decir, entre un hombre y una mujer que tienen una comunidad de intereses personales, afectivos y patrimoniales. Así pues, podemos decir que los concubinos, desde la perspectiva de su esencia, se presentan igual que los cónyuges. Y de allí que la Constitución Nacional los equipare en sus efectos con el matrimonio cuando estas uniones reúnan los requisitos de ley establecidos en el 767 del Código Civil. También pudiéramos agregar, en cuanto al concubinato, que la ley le atribuye al mismo importantes consecuencias jurídicas, y muestra de ello es la comunidad concubinaria que consagra el artículo 767 del Código Civil y el 77 de la Constitución, como ya lo dijimos anteriormente, el cual utiliza expresamente la palabra efectos, que es una noción esencial que define al Estado civil al indicar que las uniones estables entre un hombre y una mujer que reúnan las condiciones legales producirán los mismos efectos jurídicos que el matrimonio. Entonces debemos, con lo anteriormente dicho, debemos estar claros que el concubinato efectivamente tiene los mismos derechos que el matrimonio. Como conclusión o un resumen general del tema, podemos decir que Venezuela se ubica en un sistema contractual de libertad absoluta, pues los futuros cónyuges pueden pactar por vía de capitulaciones patrimoniales el régimen que los regirá. En caso de no celebrar tales convenciones, rige para ellos supletoriamente la comunidad de gananciales. De allí su denominación, régimen legal supletorio, y la presencia de estas normas imperativas o de orden público, de las cuales está impregnado todo lo relativo al régimen patrimonial del matrimonio, están contenidas en los artículos 141 al 183 del Código Civil. Esto es como un resumen como tal de lo que es el contenido del tema. Es todo, muchas gracias por su atención.